Todos sois unos despreciables. ¡Niña tan creída! Y quizás algún día nuestra historia quede escrita en algún libro. Desde pequeña me educaron para ser buena esposa, pero no para ser viuda. No me merecéis. Buenas Promisers, Clippers, ya habréis visto sobre todo los Promisers de España el que parece final definitivo de Jimena. La verdad es que ha sido un capítulo bastante triste donde hemos llegado a un desenlace que prácticamente era el acorralamiento de la que ha sido la antagonista de la serie durante 340 capítulos. Hoy no solo vamos a hablar de cómo ha sido la salida desesperada de Jimena ante el problema en el que ella sola se había metido con tanta mentira, sino que vamos a repasar un poco toda su historia y toda su evolución en La Promesa, porque si volvemos la vista atrás podremos ver que esta Jimena desquiciada y perdida es la misma Jimena que se nos presentó en el capítulo 1. Y que si no lo vimos fue porque, al igual que a los marqueses o a Manuel, a nosotros también nos tenía completamente engañados. Pero antes de comenzar, como siempre, pues soy Juan y ya podéis ir dándole me gusta al vídeo y suscribiendo si no lo estáis para que sigamos creciendo y cada vez seamos más Promisers y más Clippers. Y por supuesto recordad que tenéis disponible, como siempre, mi novela Postbellum, un thriller lleno de pasión ambientado en la España de los años 20, la novela de época que queréis, en la cajita de descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Si la habéis leído y os ha gustado, pues porfa, dadle las 5 estrellitas en Amazon y dejad una breve reseña positiva pues diciendo por qué os ha gustado. Y hoy, pues como digo, vamos a hablar de Jimena. Por cierto, para todos los que me sigan también en Twitter, acierto total en mi necroporra. Dije que Jimena iba a tirarse de la balaustrada que hace de soportar en el vestíbulo y efectivamente así ha sido. La historia de Jimena es una historia muy triste y muy trágica, mucho más que las de esas heroínas románticas a las que ella ha sido siempre tan aficionada. Se trata de una tragedia de abuso, de manipulación mental y de relaciones rotas, tanto con su propia familia, sus padres, como con los Luján y por supuesto con Manuel y la que en algún momento fue lo más cercano a una amistad dentro de la casa, Hannah. Y hoy ya hemos podido comprobar hasta qué punto lo que se nos ha presentado siempre de los duques de los infantes ha sido una gran mentira, una gran fachada. La propia Jimena ha sido quien ha expuesto a su padre como un hombre adúltero e infiel que ha hecho su dinero a base de trapicheos y de contrabando, pese a su título y a sus negocios con el tabaco. Por mi hija Jimena. Mientras que a la duquesa pues la ha expuesto como a una mujer que mira para el otro lado, callada, no tan poderosa como siempre se nos ha dicho que era y que ha sido capaz de traicionar y vender a su propia hija con tal de mantenerse en el poder. Al final parece que Cruz tiene más competencia de la que parecía. Básicamente estamos ante una Jimena que ahora podemos decir sin ningún atisbo de duda que fue criada con carencias totales, carencias básicas de empatía. Y esto, como digo, lo podemos ver desde el principio de la serie. En el capítulo 2, cuando Tomás está muerto, acuchillado en el suelo, a solo unos metros de donde Jimena ha caído hoy, a ella no le importa lo más mínimo, no le importó absolutamente la muerte de Tomás más que por el qué dirán. Que él es mi esposo, que estamos recién casados, no puede morirse, ¿no? Tenemos que marcharnos, señora. Que no puede morirse. Y por supuesto, ¿cuál sería su destino entonces? Igual que tampoco le importó, digamos, el internamiento de Cruz en la casa de reposo muchos capítulos después, siendo que era prácticamente su única aliada en ese momento, ni mucho menos, por supuesto, la suerte de Catalina cuando Jimena intentó acabar con su vida la primera vez, llevándosela por delante en el incendio del cuarto de Leonor. Como digo, toda la educación, todo el núcleo del personaje de Jimena se ha basado en dos ejes, el de la manipulación emocional y el de una moral
única. Y es que Jimena era una persona capaz de hacer el mal por un bien mayor, solo que ese bien es también un bien egoísta, su propio bien. Para hacer este vídeo, como he estado comentando en redes sociales, me he estado volviendo a ver muchas de las escenas de Jimena, no solo con Manuel y Hanna, sino con el resto de personajes en el primer bloque de capítulos, los primeros 60. Y he visto que se puede hacer una lectura completamente diferente, teniendo en cuenta todo lo que sabemos de la evolución del personaje hasta hoy. Porque, por ejemplo, hay una escena en la que Jimena le habla a Hanna de cómo en su familia las mujeres siempre son las que han llevado las riendas. Su abuela, ahora su madre, y en un futuro espera hacerlo ella como marquesa de Luján. Y se para a mencionar que su abuela, una mujer que dejó en ella una impronta bastante mayúscula, fue la que le enseñó a tratar a las criadas y la que, pues, cuando veía que tenía oportunidad, se encargaba de ayudarlas. No desarrolla mucho más Jimena a qué se refiere con ayudar a las criadas, pero teniendo en cuenta que muchos capítulos después su forma de ayudar a Hanna fue enviarla a casa de sus padres a ser torturada, creo que nos podemos hacer una idea de cuál es el ambiente familiar en el palacio de los duques de los infantes. Jimena es un personaje que entonces se descubre que desde el inicio ha presentado una falta de empatía total, que ha usado la manipulación como carta principal, que incluso ha disfrutado de cierto sadismo, como digo, enviando a Hanna a ser torturada, o como cuando se dedicó también a molestar y a boicotear a Catalina. Manipulación y sadismo que también nos hablan de una ausencia de moral, como también pudimos ver con la mentira del falso embarazo que se ha descubierto hoy. Mucha gente puede que tilde entonces erróneamente y muy a bote pronto a Jimena de psicópata, pero yo no creo que hablemos de una psicopatía, sino simplemente de una personalidad maquiavélica. Porque al final las malas acciones que Jimena ha cometido contra todos los personajes no han sido arrebatos, aunque sí que es verdad que en estos últimos días la hemos visto más, digamos, desatada, pero es básicamente porque estaba ya contra las cuerdas. No. Las malas acciones de Jimena han sido medidas y planeadas, y han sido tanto contra enemigos como incluso con amigos, porque yo diría ahora también, volviendo a ver toda la parte en la que Jimena le revelaba a su madre el falso embarazo, que también la ha manipulado a ella, igual que también manipuló a su padre cuando no quería el duque que Jimena casase con Manuel y ella estaba R que R con que sí. Jimena tiene la mentira como arma, igual que la ha tenido el duque de los infantes, igual que la ha aprendido a tener también la duquesa, porque todo lo que ha rodeado a esta familia, desde no entregar la dote tras la boda de Tomás hasta la infiltración del padre Camilo en la casa, han sido eso, una mentira tras mentira. Se trata de una familia oscura que, como avestruces, agachan y esconden la cabeza cuando no les conviene. Aunque más que cobardía, y esto es un rasgo que también hemos podido ver en Jimena más de una vez cuando la han confrontado, podemos hablar de paciencia y astucia. Y es que, por ejemplo, Jimena nunca, o al menos hasta ahora, nunca entraba al trapo cuando le hacían frente, eligiendo siempre huir antes que ser afrontada. Y esto la primera vez que lo vimos fue alrededor del capítulo 85, cuando Martina fue la primera que le afeó que estuviese manipulando a Manuel, un Manuel que entonces estaba en lo más gordo de su amnesia. ¿Querida prima? Y en todas las revelaciones que Jimena ha hecho hoy sobre sus padres, creo que podemos confirmar, podemos cimentar que estamos ante un personaje dominado, educado y criado en el desarraigo emocional más profundo. Un desarraigo emocional que es lo que ha llevado a Jimena a tratar a todo el mundo como meros objetos, como meros inferiores. Y cuando repito, digo a todo el mundo, me refiero desde el último criado, o desde la pobre Teresa, por ejemplo, que se ha llevado más de un golpe suyo, hasta su propio marido e incluso sus propios padres. Hay gente que también puede ver a Jimena por esto, pues, como una persona muy antisocial o como una persona muy narcisista, debido a este egocentrismo del que siempre ha hecho gala, a la falta de empatía o a la incapacidad que ha tenido durante todo este tiempo de forjar cualquier relación afectiva, ya ni siquiera romántica con Manuel, sino de una simple amistad o cortesía. Jimena al final siempre ha tendido a la explotación, a la mentira.
incluso con la propia Cruz, a la que estuvo toreando cuanto quiso al principio, hasta que llegado el momento de la amnesia de Manuel, pues decidió descubrirse ante ella como toda una maestra de la manipulación, sorprendiendo a nuestra asesina de la cartas incluso, que se pensaba que era la más maquiavélica de la promesa. Aunque digamos que yo creo que si, hablando de filosofía, Jimena se rige tanto por el maquiavelismo, apuntaría a que Cruz un poco que sigue más los ideales de Federico el Grande, el de Prusia, que era más bien el anti-Maquiavelo. Si eres un rey fuerte, tomas lo que quieras por la fuerza y punto, no te tienen ni que amar ni que temer, simplemente asumir. Y al final todo esto, como digo, porque estoy dándole vueltas a esto, al origen de todo lo que le ha ocurrido a Jimena, está en su posición privilegiada. Jimena ha crecido viendo cómo la palabra de su padre, la palabra de un duque es ley, la palabra de su familia vale más que el oro, la palabra de su familia lo es todo. Los infantes son los reyes. A lo mejor no son una familia tan importante si uno sale de Sierra Morena, pero en ese pequeño condominio, en ese pequeño reino que tienen imaginado para su única heredera, para la futura duquesa de los infantes y marquesa consorte de Luján, es lo más grande. Allí Jimena es más que una reina, es una diosa. Pero al final, por supuesto, los infantes, igual que puede ocurrir en el Cantar del Mío Cid, son más que torcidos, son más que turbios. Para Jimena, desde que aprendiese de niña que no podía ser bailarina porque su destino era ser la mujer perfecta, la mujer ideal, y estribar por conseguir eso, un ideal imposible como eso, como la duquesa de los infantes, como la duquesa perfecta, pues su deseo ha sido siempre su mandato, siempre que estuviese encorsetado en ese camino, en esa senda marcada por los duques desde prácticamente su nacimiento. Y es por esta nobleza que Jimena siempre se ha visto por encima de cualquiera. El choque con la realidad cuando ha descubierto que no es así, pues ha sido brutal y ha sido lo que la ha llevado a esa creencia de no me merecéis y a tirarse por la balaustrada. Esta fantasía de superioridad hemos visto que ha sido siempre eso, azuzada por sus padres, quizá también por sus amistades y por supuesto por la propia Jimena, que deseaba y necesitaba creer en ella. Esto explica de nuevo su falta de empatía y compasión, porque para Jimena nadie ha sufrido más que ella, nadie es más humano que ella. Y esta manía persecutoria, este enredo de relaciones basadas en poder y miedo, es lo que la lleva a esa idea de que todo el mundo la controla hasta en sus ideas y deseos. Y así llegamos a la tragedia de Jimena de los Infantes, una cadena de abuso emocional, rechazo y violencia parental. Una desgracia en la que ella, con todo su poder, y casi que convertida en apariencia en esa mujer y duquesa ideal, sigue siendo débil y estando perdida. Porque al final, Jimena estaba completamente hueca, era una imagen vacua, cuya desgracia comenzó en el momento en el que vio el marquesado de Luján como una forma de huir de lo que era su casa para intentar forjar ese hogar ideal más a su gusto y, aunque parecido al de sus padres, más correcto, más, como digo, ideal. Y enamorarse de esa historia de amor también completamente irreal, basada en la de los antepasados de Manuel, en la del tercer marqués con su segunda esposa, doña Sara, fue la gota que colmó el vaso para que Jimena convirtiese a Manuel en el objetivo de su paranoia y en la única salida de escape a un futuro que solo estaba en su cabeza. Si no me da miedo, y menos si se trata de un fantasma enamorado. No puede albergar oscuras intenciones. Al final, tal y como yo predije hace meses y meses, hace prácticamente un año, Jimena quería un cuento de hadas, quería un amor de leyenda, y lo que ha terminado obteniendo es un cuento de terror. Una historia de horror que ha terminado con ella como una de esas heroínas trágicas, cayendo al vacío y liberando al fin a todos de su presencia, ya fuera deseada o no. Se ha hecho últimamente mucho hincapié en la relación de Jimena con el agua, en la hidroterapia que recibió durante su estancia en Madrid, en su deseo de visitar unas pozas cuando estaba embarazada, en su deseo de visitar unas piscinas. Incluso yo, repasando los capítulos antiguos, he redescubierto que Jimena y los duques
tenían por costumbre visitar de forma frecuente unos balnearios en la sierra. Parece que el agua y las sirenas siempre también han sido un motivo importante en esta historia, y yo creo que podemos concluir diciendo que nuestra Jimena al final se ha visto en las mismas que la Melusina de la leyenda, la Melusina a la que ella y Hannah podrían haber hecho referencia hace unos capítulos. Melusina que disfrutó de un matrimonio también idílico pero lleno de secretos, y que cuando vio sus mentiras descubiertas no tuvo otra salida que huir para siempre, dejando atrás todo un páramo de devastación. Con su perfección, control y manipulación, Jimena concluye una historia que nos explica que aquellos que no creen en la verdad ni en las intenciones sinceras terminan muriendo sin haber conseguido nunca ninguna de ellas. Y con todo esto yo concluyo aquí. Ya me decís vosotros en los comentarios cómo habéis vivido con el corazón en un puño este capitulazo que hemos tenido hoy de La Promesa. Yo desde aquí mi más sincero agradecimiento y admiración tanto a Paula Losada como a los guionistas, como a todo el equipo que ha hecho posible, bueno, ya no solo la serie, sino eso, el capitulazo de hoy y esa escena tan grande y tan coral en la que hemos asistido a la caída de la Casa de los Infantes. Si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta, que me ayuda muchísimo, y suscribíos si no lo estáis, que me ayuda todavía más. Y por supuesto, no puedo despedirme sin deciros que nada, que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920. Es un thriller, pero está lleno de pasión, y bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente, porque bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día, y bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la España de entonces, con ese castellano, digamos, pseudo antiguo, y tiene pues unos personajes, como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborg que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se trata muy bien como lo vivió España entonces, y con una villana que, bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias. Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar, por supuesto, como siempre, enamorada de quien no debe. Como digo, está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado, y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. Adiós.